bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional para los que buscamos ver simple la complejidad de la vida. Yo soy Cointa. Y yo soy Andrea. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida por nosotras dos, que es la doctora Brenda Crabtree. Pronuncié bien tu apellido. Perfecto. Yo hice un trabalenguas ayer con él y yo dije, no sé si lo voy a... Yo estoy muy acostumbrada a que me digan la doctora Brenda. Okay, y además, bueno, te hablamos de tú, es la doctora Brenda. Hazlo simple. Ay, gracias, sí. Brenda, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo podría decir mucho de ti. Sé que eres infectóloga dedicada en cuerpo y alma al trabajo con personas que viven con VIH, pero platícanos un poquito cómo has llegado a lo que haces hoy en día. Pues yo sí, efectivamente soy infectóloga de adultos. Llevo toda mi vida laboral y profesional dedicada a las personas que viven y que son afectadas por el VIH. Hago investigación desde que inicié mi carrera hace 15 años en el Instituto Nacional de Nutrición y hago investigación clínica y soy activista y soy mamá de María y Greta y soy feminista también, entonces... Eres una persona increíble. Gracias por acompañarme. Muchas Banderas. Ay, qué padre. Pues tenemos 1,000,000 de preguntas que queremos clarificar hoy porque pensamos que hay mucha gente en México y mucha gente que seguramente nos podría escuchar que vive con VIH, que es afectada por el VIH. Y quisiéramos empezar definiendo qué sí es y qué no es el VIH y el SIDA, que muchas veces se confunde o se toma como VIH-SIDA y como algo junto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, creo que es un excelente punto de partida. La realidad es que VIH es la acotación al virus de inmunodeficiencia humana, mientras que SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, la diferencia es que SIDA es la enfermedad que puedes llegar a desarrollar cuando estás infectado o vives con VIH si no recibes tratamiento, ¿no? Okay. En los 80s, que mucha gente tiene todavía esa imagen de la epidemia, pues infaliblemente las personas se enfermaban porque no había tratamiento adecuado, ¿sí? Uh-huh. Pero ahora la realidad es completamente diferente y qué bueno que hacen este tipo de podcast en el Día Mundial del VIH, porque creo que es importante informar a la población de que las personas que viven con VIH no necesariamente enferman y tienen una excelente calidad de vida si se diagnostican a tiempo y además reciben tratamiento que hoy por hoy es gratuito en nuestro país en forma universal y además es muy fácil de tomar. Digo, la vida de la persona que vive con VIH tiene muchos retos otros, pero los médicos realmente ya no lo es, ya es muy simple el tratamiento, pero sí hay una gran diferencia entre enfermarse por el VIH y no. Lamentablemente, por no percibirse en riesgo, por miedo al estigma, mucha gente no se hace la prueba y solamente se la hace cuando ya tiene síntomas, o sea, ya ha desarrollado la enfermedad. Y eso es un grave problema de la región. O sea, todavía el diagnóstico tardío es una proporción alta en comparación con otras regiones, por ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con cómo es nuestra sociedad. Entonces, este tipo de foros de tratar de informar son súper valiosos para cambiar un poco la idea, ¿no? Creo que es bien importante porque, como dices, pareciera que significan lo mismo. Inclusive en la mente de muchas personas sigue habiendo como no tanta claridad de por qué no son la misma cosa, ¿no? Que antes, pues sí podía pensarse como que la gente lo usaba como sinónimos, pero creo que hoy es muy importante clarificarlo porque, como bien dices, tiene un impacto directo en que sí se puede hacer algo diferente, que justo creo que es una de las cosas que queremos tocar, ¿no? Que sí todos podemos inculcar o ayudar a que haya algo que se haga diferente. Me llama mucho la atención en cosas que se pueden hacer diferentes, esto que dices de
el diagnóstico temprano, ¿no? De que yo creo que hay muy poca información y me gustaría que ahorita pudieras platicar un poquito respecto a en dónde hacerte una prueba o qué hacer, porque yo creo que actualmente me pregunto qué tanto lo sabemos. Y yo sumaría otra pregunta de ¿cuánto tiempo puede pasar sin que tengas síntomas? Porque también, o sea, eso a mí siempre me ha parecido muy impactante del VIH, como que sé que pueden pasar en muchos casos incluso años, ¿no? Bueno, no sé, ahorita tú me dirás. Y entonces de repente pienso en alguien que a lo mejor tuvo una relación sexual o un contacto de riesgo, pero que pues no hace ninguna prueba y dice, bueno, me he sentido bien, o sea, estoy bien y solo sigo mi vida. Y de repente, no sé, 4 años después te empiezas a sentir mal de la nada y entonces ni siquiera tienes relacionado que pudo haber sido por eso, ¿no? ¿Cómo está esto de cuánto tiempo puede pasar? O sea, yo creo que lo primero que tenemos que pensar como sociedad es que todas las personas que tenemos vida sexual activa estamos expuestos a las infecciones de transmisión sexual si no utilizamos métodos de barrera o a ciertos métodos de protección. Todos. No, esto no se acota necesariamente a un grupo en particular que es el más afectado, que si quieren ahorita hablamos de eso. Pero entonces las recomendaciones ya desde hace más de una década es realizarse al menos en alguna ocasión en su vida una prueba de VIH. ¿Por qué? Pues porque tienes vida sexual activa. Entonces a mí me gusta mucho decirle a los pacientes que aunque no vengan a consulta por eso, yo les digo, ¿ya se ha hecho una prueba de VIH? No, nunca. Se las hago como cuando llegas a urgencias por un tobillo roto. Está bien que te hagan una glucosa, porque siempre es bueno enterarte si tienes diabetes o no. Entonces, de esa misma manera, un poco desmedicalizar y desestigmatizar, hacer que las personas nos sintamos que podemos ser parte de la casuística y que lo podemos evitar, ¿no? Entonces, uno de los métodos de prevención, desde luego, es hacerte una prueba. Porque hacerte una prueba, si te diagnosticas oportunamente y tu pronóstico es excelente, pero además estarás en tratamiento y no pondrás en riesgo a tus parejas sexuales, ¿no? Aunque el acto sexual es consensuado, pues muchas veces si no te percibes en riesgo, piensas que no puede pasar nada. Pero yo creo que siempre es buen momento hablar con los jóvenes que inician su vida sexual activa, de tener una vida sexual activa responsable, afectivamente y desde el punto de vista de salud. Y eso acota todas las infecciones de transmisión sexual. Y el VIH no se tiene que ver como una cosa particular horrible, no, sino como cualquiera. Entonces, eso es una de las cosas que se debería de hacer en forma natural, pero siento que todavía incluso por parte del personal de salud hay este asunto de que no le voy a pedir una prueba de VIH porque va a pensar que estoy pensando mal. ¿Por qué? Pues porque hay esta figura de que esto solamente se acota a personas que son hombres que tienen sexo con hombres, son trabajadores o trabajadoras sexuales o son promiscuos. Este tema que es un tema muy totalmente inadecuado ya actualmente, ¿no? Todas las personas que tenemos relaciones sin protección en algún momento estamos expuestas. Claro. ¿No? Entonces verlo en esa forma natural y decir, siempre es bueno hacerse una prueba, eso es lo que debería de suceder, pero creo que hay muchos malos entendidos, mucho estigma, muchas etiquetas que creo que con cuestiones como esta de tratar de informar a la comunidad siempre aclara muchas dudas, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacerte una prueba, Bren? Pues en México, fíjate que es muy interesante. Nosotros, el personal de salud que nos dedicamos a esto, lo que hemos tratado de hacer es quitar barreras para el diagnóstico, justo por esto, ¿no? O sea, hacerlo mucho más natural, comunitario, en clínicas comunitarias. Hay clínicas de infecciones de transmisión sexual, pero cualquier laboratorio lo tiene. Tú puedes llegar y te lo hacen, pero tienes que firmar un consentimiento informado escrito. Y la razón por la cual
esto no se ha quitado en México, porque no todos los países lo tienen, porque pónganse a pensar que eso es una barrera, ¿no? O sea, es un trámite más. En un servicio de urgencias, por ejemplo, si vas por una fractura, pues esto implica que los médicos tengan que hacer el consentimiento, llenarlo, y solamente si lo hacen. Entonces, todas estas trabas, pero la sociedad civil afectada o que vive con VIH, ellos han abogado porque siga habiendo el consentimiento informado, porque han habido casos de despidos sin explicación en los trabajos y este tipo de situaciones discriminatorias que todavía hay en México, y que el hecho de que por ley se tenga que hacer el consentimiento escrito los protege de alguna manera ante estas situaciones de hacerles una prueba sin su consentimiento. ¿Sí? Entonces hay como controversia o discusión entre hacerla muy libre para que todo el mundo tenga acceso. Incluso, por ejemplo, en Latinoamérica hay una fuerte campaña para introducir el autotest. Ok. Ajá. ¿Sí? Y entonces eso hace que las personas pues lo hagan en privacidad, que se lo hagan más frecuentemente, pero esto pues tiene muchas implicaciones, ¿no? O sea, de cómo vincular a esa persona al sistema para que reciba su atención adecuada. Entonces es una serie de procesos de implementación de programas así, pero sí es un esfuerzo para que todo el mundo se haga la prueba. Háganse, por favor, una prueba. Recuerden esto. Y la otra cosa que quería añadir a lo que estabas diciendo, perdón, es que, ¿ves que yo dije que me dedico a las personas afectadas? Un poco porque las familias y todo eso, uno pensaría, están afectadas, pero no. Ahora el VIH ha cambiado mucho en su forma de afrontar la epidemia. O sea, las personas afectadas son quizá también aquellas que están expuestas. Y entonces hay ahora tratamientos preventivos muy efectivos. Entonces, hablar del VIH ya no es solamente las personas que viven con VIH, es las personas que pueden estar expuestas a él y en quienes podamos hacer acciones y dar información para que reciban tratamiento para prevenirlo. ¿Ok? Eso se llama, hay un medicamento antirretroviral, es una pastilla que consta de 2 medicamentos que se llama profilaxis preexposición. Entonces las personas, pensemos por ejemplo en mujeres que son víctimas de violencia intradomiciliaria. Porque luego no pensamos en ese tipo de cosas. Siempre estamos pensando en la comunidad gay, ¿no? O en trabajadoras o trabajadoras de las sexuales, exactamente, ¿no? O personas muy, muy vulnerables, con discapacidades que lamentablemente están sujetas a que puedan abusar de ellas. Eso es gente que personas que puedan estar expuestas, son herramientas de prevención súper, o sea, si se toman diariamente, o ahora ya en otros países hay inyectables, se puede prevenir el VIH. Y como decías, o sea, esa es una parte de la población, pero al final creo que también es recordar que todas las personas que tenemos una vida sexual podemos estar expuestas, ¿no? A mí me parece interesante que, bueno, mi mamá es médico, ya lo he mencionado en algún momento, y entonces yo he tenido siempre como el hábito de cada año yo me hago exámenes de todo, ¿no? Así como para saber cómo estoy y todo. Entonces es como un hábito que tengo y que mi mamá siempre me enseñó de, pues hay que ver que estés bien de todo. Y en los últimos años pues he incluido como en el paquete que te dan los laboratorios, hay una parte de enfermedades de transmisión sexual y a mí se me hace como, pues de una vez también esa, y entonces es como mi test de cada año. Y alguna vez que lo platicaba con amigos y amigas, de repente sí notaba que había gente que me decía como, ¿pero por qué? O sea, ¿para qué pero, o sea, es porque estás en riesgo. Y yo decía, bueno, pues al final, o sea, creo que es una responsabilidad que tenemos al tener una vida sexual, al ser adultos, ¿no? Y entonces me daba risa, o bueno, me preocupaba en realidad más que risa en los comentarios de repente de amigos o amigas que decían, bueno, no, es que como yo tengo, por ejemplo, relaciones sexuales, a lo mejor tengo una relación abierta, pero solo estoy con 2 personas, pero esas 2 personas se súper cuidan y son como súper, o sea, no es como que salgan con más personas y así como, bueno, o sí solo he estado con, me acuerdo de un amigo que me dijo,
No, sí, yo súper responsablemente me hice las pruebas y la chica con la que estaba saliendo también se hizo las pruebas, entonces estamos bien. Y luego yo empecé a salir como que tenían una relación abierta con alguien más, pero, o sea, como yo tenía las pruebas, yo sabía que no había ningún problema. Pero al final yo le decía, si es una relación abierta hacia todos lados, ¿cómo sabes tú que las otras personas que participan en esta relación también se hacen estas pruebas, ¿no? Y luego, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que siempre se piensa que la responsabilidad está en el otro. ¿Cómo el otro no me dijo? Pues si estás teniendo una relación consensuada, estás asumiendo el riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. Y creo que ese es un tema súper interesante porque yo les anuncio a todos que el 70% de las infecciones cada año son de parejas estables. Whatever that means. Sí. ¿Qué es pareja estable? Pues ese ya es un tema que ustedes saben más que yo, pero digo, o sea, a lo que va es que las personas que adquieren VIH porque son seres humanos y que están en una relación y confían en esa relación y punto. O sea, mucho del proceso que yo veo en los chicos que adquieren VIH es que se sienten culpables, tienen autoestigma, tienen miedo a ser rechazados. O sea, para mí tratar VIH en 5 minutos tengo el tema resuelta, médica. ¿Me entiendes? O sea, pero por mucho mi trabajo, yo no me dedico no soy psicóloga ni nada, pero mucho mi trabajo es el acompañamiento, porque para ellos es un duelo, porque es la pérdida de la salud en una edad joven, generalmente, mujeres de todos los estratos socioeconómicos que no se percibían en riesgo con sus parejas. O sea, el proceso del acompañamiento, de asumir el diagnóstico, lo que implica socialmente, todo eso es muchísimo más difícil que realmente decir, a ver, hazte estos estudios y ahora tómate este medicamento que es una tableta al día. Entonces, por ejemplo, yo médicamente, si hoy me dices, Brenda, ¿qué prefieres tener, VIH o diabetes? Te digo sin chistar que VIH, porque es mucho más fácil, tiene muy buen pronóstico. La diabetes es terrible. Sí. Y es muy difícil de tratar y requiere un compromiso, una disciplina de la persona afectada muchísimo mayor incluso que VIH. Entonces, creo que no dimensionamos esto, no le damos una justa proporción, porque creo que si el VIH, a pesar de todas las herramientas de tratamiento y de prevención que hay, la epidemia sigue, es precisamente por sus perpetuadores, que son la inequidad, la pobreza, la violencia, el estigma, la discriminación, este aspecto social que hay, ¿no? O sea, y hay etiquetas, mismo en el personal de salud. Puede llegar un bailarín a urgencias con diarrea y no se ha sentado y ya le están pidiendo su prueba de VIH porque hay un estereotipo. Que claro. Es muy grave y muy feo. Pero llega una mujer indígena que tiene una única pareja, pero su pareja es migrante, por ejemplo. ¿Cómo no? Tiene una semana con diarrea y pérdida de peso y se tardan 2 meses en hacerle una prueba de VIH y tiene VIH. Y es una única pareja. Claro, lo que pasa es que el esposo es migrante y la migración es un factor de riesgo en México para tener VIH porque hay sexo transaccional para pasar a los Estados Unidos. Eso es un hecho. Entonces... Wow. La sociedad en la que vivimos, por la etiqueta y el estigma, perpetúa que la gente no se haga las pruebas. No podemos llegar a esa naturalidad de, ay, me voy a hacer como tú, sí, no. Me voy a hacer la prueba. No, o sea, no hemos llegado a esa madurez. No, porque hay esta idea de por qué se la está haciendo, ¿no? Y tiene VIH, seguro es porque tuvo muchísimas parejas sexuales, lo cual tampoco tiene, ni siquiera debería de ser juzgado, ¿no? Y entonces no es como las pruebas de diabetes que las hacen en cualquier lado y que hay campañas de pasa y hazte la pruebita. Esto no es igual. Y sí, esto que decías de las parejas estables, o sea, yo sabía que había estadísticas de amas de casa, de mujeres con esposos en una relación, que además también es esta parte como muy de
pues también como muy cultural de cómo le voy a pedir a mi esposo, y si somos una pareja estable, o cómo me voy a hacer yo una prueba, si pues somos un matrimonio, O ¿no? usar condón. Ajá, en un matrimonio. Entonces, una trabajadora sexual, dentro de sus reglas de trabajo, ella puede pedir el uso de preservativo, mientras que una ama de casa no. Y esto te habla, por eso es muy interesante cómo se comporta de país en país, porque el VIH tiene aspectos súper interesantes que tienen que ver con la educación sexual, que ese es otro tema que podemos hablar. Otro que tiene que ver con el empoderamiento de las personas en la salud sexual, y que el Estado provee las herramientas de prevención. O sea, México es de los países con más embarazo adolescente, pero afortunadamente el VIH tiene una frecuencia muy, muy baja en población heterosexual, y por eso no lo vemos ahí. Pero un embarazo adolescente es un embarazo sin protección. Es una relación sin protección. Sí. Entonces, pensemos en todo lo que podría surgir, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para proteger a nuestros adolescentes para que tengan una vida sexual saludable? Y ahorita que justo que hoy platicaba respecto a que ella no tiene tuvo la posibilidad desde chica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que vengo de una familia donde mis papás son mucho más tradicionales, yo me acuerdo cuando me hice mi primer prueba y me la hice en un centro gratuito, porque no era como, oye, mamá, me quiero hacer una, porque era como, o sea, y obviamente pues al ser más joven, tal vez no tienes los recursos económicos para poder hacerte una en un laboratorio. Tampoco es que me la haya hecho tan joven. O sea, te estoy hablando de que mi primer prueba me la hice, yo creo que en la maestría, yo tenía como unos 24, y sí siento mucho el estigma del, no, pero ¿por qué no? Y a mí me da como mucha ansiedad justo que empezábamos a ver cosas del VIH en la maestría, y fue ahí en donde yo dije, es cierto, todas las personas con relaciones sexuales, aunque una sola vez hayas tenido una relación sin protección o algo haya pasado, pues es, o sea, un factor de riesgo. Es como que me dio mucha ansiedad, me acuerdo, y entonces busqué como instituciones para hacérmela gratuita, y fui, y me acuerdo que sentía mucho miedo. Sí. O sea, también hay que hablar de todo lo que se siente cuando estás caminando. Porque tienes el terrible imagen de los 80s, que no sé por qué, pero no nos lo podemos quitar. O sea, no hay manera. Es una cosa muy impactante para mí, porque yo, pues mi consulta privada, el 80% son personas que vienen porque adquirieron VIH. Me gustaría tener más personas que se perciben en riesgo, y lamentablemente no llega a eso, ¿no? Pero afortunadamente en la Ciudad de México, no puedo hablar por el resto de la República porque sí creo que hay un tema de centralización, pero hay centros muy amigables donde las personas están totalmente preparadas para tratarte sin juicios ni prejuicios, libre de estigmas, lugares seguros como las clínicas Condesas, en La Condesa, en Iztapalapa. Hay centros, fundaciones que se dedican solo a eso, como Inspira, AHF, hay muchísimos, México Vivo, hay muchos donde son clínicas justamente para que tú vayas, te hagas la prueba, no solo de VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual que si tienes una, puedes tener otras, ¿no? Sí. Hepatitis B, hepatitis C, papiloma humano, o sea, ¿no? Sífilis, por ejemplo, ahorita estamos viendo una cantidad de sífilis brutal, claro, todo eso es tratable, curable, ¿no? Como que todo el mundo pone el foco rojo en VIH, pero hay otros problemas también. Sí, claro. ¿No? Inclusive dentro de los otros problemas, yo sí quiero retomar esta parte de las mujeres a veces y la dificultad de decirle no a tener una relación sexual con condón, ¿no? Yo tengo amigas que, sin ventilarlas, sí me han compartido que ellas en algún momento durante la relación era como, ¿cómo le digo que no quiero hacerlo si no usa el condón? Y en ese momento reconocen la falta de habilidades sociales para poder poner un límite, inclusive irse, ¿no? Pero yo creo que es más allá que la habilidad social. Yo creo que yo no le recaería todo a la persona. Yo creo que estamos en una sociedad sumamente violenta para la mujer, sí. ¿no? Hay mucha inequidad, ¿no? Y entonces la sexualidad es un punto ahí clave en toda la relación que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres. O sea, la sexualidad es un buen termómetro
¿no? De cómo se comporta una sociedad. Digo, nadie habla de eso, pero todo el mundo tiene sexo. O sea, yo me dedico a eso. Yo sé que la gente tienen sexo, y se los juro. papás que están escuchando, sus hijos tienen sexo. Sépanlo. Es mejor que lo sepan. Sépanlo y afróntenlo con libertad. Mi consejo es que hablen de esto desde los 12 años. Después de los 12 años, mi experiencia con mi adolescente es que ya no te pelan. Entonces ya se fue la oportunidad. La edad claro. es 11 y 12 años. Después de eso, ya va a ser como bla, bla, todo lo bla, que diga bla. mamá, Bla, 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 bla. y no por mala onda, o sea, porque yo sé que mi hija me ama, pero es que así es la adolescencia. Sí. Entonces, sí hay que hablar de todos estos temas. Hay cosas mucho más peligrosas que tener una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, esto lo debemos de tomar con la proporción que tiene. Es mucho más, quizás mucho mayor problema las redes sociales, las adicciones, que una infección de transmisión sexual que puedes prevenir. Entonces sí, es mejor hablarlo. Claro, y hacer como la mamá de Cointa. Sí, bueno, mi mamá siempre ha sido como súper adelantada a su época, no sé, y ella siempre me decía, si necesitas un método de transmisión sexual, yo te acompaño, yo te llevo, o sea, yo voy contigo, ¿no? Y era... Pero como dices, no todo el mundo tiene este apoyo y esta cultura o este apoyo familiar. Y es importante saber que hay estas instituciones y estos lugares. Y ahora ahí también quiero irme un poquito a hablar de los mitos y las realidades sobre el VIH, porque ahorita que hablabas de los 80s, bueno, yo me acuerdo que yo así como en los 90 y algo estaba en la secundaria por ahí y entonces... O sea, el tema del VIH era así como no, todos vamos a morir. Y siento que era también un miedo que te inculcaban, así como cuidado porque es lo peor que puede pasar. Y yo sí me acuerdo de haber tenido en un momento un miedo así de, ¿qué tal que... O sea, había estas historias de que alguien con una aguja te podía picar en el cine. metro, en el o que cine. Tenías que ver la aguja con la que te sacaban sangre, así como porque te podían en el hospital. Podían inyectar VIH o que, no sé. Y entonces también creo que están las otras personas que tienen... Yo tengo amigas, amigos actualmente que dicen, no sé, de repente me ha llegado como esta fobia así de, pero ¿y qué tal que solo te acercas y qué tal si no hay una penetración en un coito, pero sí al estar como muy cerca puede haber como un contagio? Entonces también siento que como toda esta parte terrorífica que o si vivimos, te cae una gotita de sangre de la persona que está al lado de ti, entonces sí. Híjole, sí, miren, estos son temas son muchos, pero son temas súper relevantes los que tocan. O sea, primero vamos a aclarar las vías de transmisión, ajá, ¿no? Vamos, hazlo simple. Entonces, la vía de transmisión más común, el 90% de las infecciones de VIH nuevas son por vía sexual, ¿sí? Okay. Otras formas de transmisión son la parenteral, que quiere decir por agujas, pero esto principalmente está en usuarios de drogas intravenosas, ¿sí? Okay. Esto no significa que cuando te vas y donas sangre te estás en riesgo, no. Tengo sacerdotes que dicen que ese es un medio de contagio, pero bueno, ese es otro tema. Y no sé, después de eso es por vía perinatal, ¿no? Entonces las mujeres que no tienen atención prenatal adecuada y no se les hace una prueba, no pueden prevenir que sus hijos o hijas o hijes nazcan con VIH. Es decir, las mujeres embarazadas, si se tratan adecuadamente, pueden reducir prácticamente a cero la transmisión, ¿sí? Oye, no quiere decir que todas las mujeres embarazadas, el 30% sus hijos, o sea, hay 70% que nacen expuestos pero no infectados. Okay. Y el 30% lo pueden adquirir, pero se reduce prácticamente a cero con tratamiento. Ok, ahí tengo dos dudas. La primera es, dijiste por vía sexual. Ajá. Pero ¿qué específicamente es vía sexual? O sea, cualquier contacto sexual. Tendría que ser, sí, muy bien, qué bueno que me preguntaste, pero en particular me refiero a la penetración. Okay. Entonces, la convivencia diaria con una persona que incluye besos es absolutamente segura.
Ok. 100%. Es imposible. La transmisión de Entonces, esa me manera. pasa mucho que las mamás, cuando se enteran de que sus hijos adolescentes adquirieron VIH, los tratan así como si fueran un bicho raro, que no se vayan a enfermar, que no les vayan a dar cosas así, ¿no? O sea, como que, y luego eso favorece más el estigma, ¿no? Y conviven de forma diferente. No, la Ajá. convivencia puede ser exactamente igual y me ponen ciertas cosas como que sea el cepillo de dientes Ajá. y el Sí. rastrillo Ajá. y así. Difícilmente eso, o sea, nunca yo he visto un reportaje de una vía efectiva de transmisión así. Por el Pero esto es cepillo. algo histórico, ¿eh? O sea, el miedo es una cosa que yo como infectóloga lo respeto mucho, aunque creo que hay una responsabilidad social de estar informados para la convivencia adecuada con los demás, ¿no? El entorno también no rechazar a las personas, pero cuando vino Mpox, o sea, me acuerdo que en el hospital hasta unas enfermeras pusieron unas bancas para que no pasaran los pacientes, o sea, cosas que tú dices, esto no puede ser que esté pasando en un hospital, sí suceden, ¿no? Niños expulsados porque se sabe que tienen VIH, o sea, cosas que hablan de una ignorancia supina, ¿no? Y que hay que realmente hacer algo al respecto, ¿no? También cuando el COVID no entendíamos bien, todos teníamos miedo. O sea, es un poco eso, pero ya después de 40 años, ya no se vale no saber. Ajá. Eso ya tiene que ver con la responsabilidad que tú tienes ante esto y cómo te comportas, ¿no? Si tu primera reacción es el rechazo, pues tienes un problema, ¿no? Oye, ahora, lo que decías de la transmisión perinatal, me imagino que en teoría todas las mujeres embarazadas, si tienen un buen control prenatal, les deberían mandar a hacer una prueba de VIH. Y al mismo tiempo sé que no pasa siempre, Así porque es. yo trabajando en un instituto de pediatría, en la clínica de VIH, pues el 90% de nuestros pacientes Era justo por transmisión perinatal, ya sea al momento del nacimiento o por ser amamantados, ¿no? Por Sí. la mamá también. Bueno, ahí que la sugerencia sería, si estás embarazada, hazte sí o sí una prueba. Bueno, todos, ¿no? Pero si Ajá. estás embarazada, que sepas que es mucho más conveniente que te hagas la prueba de VIH no solo una vez, sino al principio del embarazo y al final del embarazo, porque siempre es bueno saber si tienes que hacer una medida de prevención. Les comento que Latinoamérica es una de esas regiones que no ha logrado las metas al respecto del testeo en embarazadas, y México está muy mal, o sea, 70% es muy malo, el 70% solamente lo cumplen algunos estados de la República, ¿sí? Esto es totalmente lamentable porque yo lo he dicho en muchos foros, un bebé que nace con VIH es una falla del sistema de salud, sí o sí. ¿Por qué? Porque las mujeres, o sea, es un problema antes. O sea, porque se puede prevenir Porque se puede prevenir, pero además se puede evitar. también se puede evitar el embarazo no deseado, sí. ¿no? O sea, Sí. todo tiene que ver con muchas cosas. Pero incluso ya embarazada. Pero ya si la supiera embarazada, al momento de la nacer, atención es Ajá. responsabilidad de pues, la institución de salud a la que acude. Ya. Incluso la mujer que llega al trabajo de parto, ahí se debe de hacer una prueba y hay medidas de protección, o sea, de prevención, perdón. Entonces, o sea, es una falla del sistema, no es una falla de la mujer, ¿eh? Porque siempre Sí, se claro. revictimiza, ¿no? Como la niña embarazada, se le pone la responsabilidad a ella. Bueno, aquí sucede lo mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es otro termómetro de cómo estamos en el sistema de salud. Oye, ya hablamos mucho de cómo detectarlo, ¿no? Bueno, te haces la prueba y si te das cuenta que tienes VIH, ¿cuál es el tratamiento? O sea, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Cómo es hoy? Porque también no sé si ha cambiado a lo largo de los años. ¿Cómo se trata? Pues mira, el tratamiento para el VIH para mí es la historia más exitosa que yo he podido apreciar a lo largo de mi vida profesional, y no porque me dedique al VIH, sino porque también soy infectóloga y he vivido otras enfermedades y otras enfermedades infecciosas y otras epidemias. Pero la revolución que ha hecho de una enfermedad incurable
a una enfermedad totalmente tratable con una excelente calidad de vida, un buen pronóstico. Yo a los chicos les digo, tú, si querías hacer doctorado, lo vas a hacer. Si quieres hacer una residencia médica, la puedes hacer. O sea, si quieres tener hijos, los puedes tener sanos, porque ya hablamos de eso, ¿no? Pero todo eso como que no lo ven. O sea, es una cosa que les cuesta mucho trabajo porque hay un estigma arraigado brutal. No, les cuesta mucho trabajo que me crean. ¿No? Con el paso del tiempo, pues, generalmente las historias son muy felices. Pero empezó siendo un tratamiento de 25 pastillas. Las personas literalmente vivían para tomar el tratamiento y sobrevivir. Ahora ya son de una tableta al día. Y la otra cosa que hemos evolucionado mucho es que este concepto de treatment as prevention, ¿no? O sea, de que el tratamiento como prevención, las personas al tomar tratamiento antirretroviral dejan de transmitir, ¿sí? Y entonces es una medida súper importante de transmisión y ahí junto con eso un concepto muy importante que me encantaría aquí compartir, que es lo que llaman en las redes sociales, lo pueden buscar, es el U equals U o indetectable es igual intransmisible. ¿Esto qué quiere decir? Que tomas tratamiento antirretroviral y es tan efectivo que el virus se deja de replicar. Entonces, si yo te tomo una muestra, el virus ya no está en tu sangre. Sí está incorporado en tu sistema, en los reservorios, pero no se detecta en la sangre. Entonces está indetectable y ya es intransmisible. Así tengas las relaciones que tengas y las tengas sin protección. Esto ha hecho un cambio dramático de empoderamiento para las personas porque muchas personas dejaban de tener parejas por miedo a ser rechazadas y actualmente como no las ponen en riesgo, realmente esa persona que está en tratamiento representa mucho menos riesgo que otras que no. Personas que nunca se hacen una prueba, ojo. Sí, claro. La persona que puede en dado caso ser la persona transmisora es aquella que no se hace pruebas, que no se percibe en riesgo y por lo tanto no se las hace, ¿sí? Que dice yo me junto con gente bien y ese tipo de estupideces, ¿sí? Con tonterías. gente que se ve o bien inclusive el no reconocer esto que dices como el contacto de riesgo, ¿no? Porque hay tratamientos que también previenen si lo tomas a tiempo. Y el VIH es de indigentes hasta funcionarios públicos que ustedes ni se imaginan. O sea, yo tengo de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la población que afecta es, o sea, aquella que tiene vida sexual activa y bueno, pues hay una gran diversidad ahí. Sí es cierto que la epidemia en Latinoamérica está más concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y gente de la diversidad sexual. Ese es otro tema porque sí, mi trabajo tiene mucho que ver con este tipo de asuntos que tienen que ver también, no solamente hay xerofobia, que es la que tú hablabas hace rato y que ya no hablamos mucho de eso, sino que también hay mucha transfobia, homofobia y que juegan un papel muy importante. Entonces el tratamiento ahora es una pastilla al día, casi en la mayoría de las personas. Lo que sí es que se tienen que ser adherentes y tomárselo todos los días. Y hay gente que eso le cuesta mucho trabajo. Y pensemos en nosotros si nos hemos tomado bien los antibióticos que nos han recetado. A los 4 días ya te sientes por bien favor. y ya Exactamente. Entonces, pues los seres humanos cometemos errores, todos. Y todos te dicen, sí, doctora, me lo voy a tomar muy bien. Pero no, después, o sea, lo asaltan, lo perdió en un avión. No, o sea, hay muchos retos de un tratamiento continuo y entonces por eso ahora la nueva línea de investigación y lo que yo creo que va a ser el futuro son los antirretrovirales de larga duración, ¿no? Y que ya hay inyectables en otros países que todavía no llegan a México, que duran 2 meses, pero se piensa que puede haber muchas modalidades, no solamente para tratar, sino para prevenir el VIH, esta profilaxis preexposición de la que hablaba, pues en parches, en implantes, tipo como los anticonceptivos, y cosas que tienen mucho que ver con liberar a las personas de discutir el diagnóstico con sus pares, por ejemplo, ¿no? Porque como están indetectables e intransmisibles, no necesariamente lo tienen que decir, ¿no? Y eso las empodera sexualmente. Creo que es una herramienta, toda una forma, una narrativa muy distinta ahora,
Pero sí, volviendo a lo de la serofobia, que tiene que ver un poco con ustedes, yo sí, siendo infectóloga, fíjate que consulto mucho a personas a personal de salud mental porque puede detonar trastornos obsesivos compulsivos y de fobias muy graves. Incluso he tenido brotes psicóticos. Porque son cosas que ya lo tienen ahí y se detonan porque se sienten expuestos y tienen esta fobia de tener VIH. Y yo les digo, bueno, ¿y qué? Si tienes VIH ya, o sea, te doy tratamiento. Pero son personas que llegan con 100 pruebas que se han hecho en el último mes y medio. Y cosas así. Sí, o lavándose las manos 20 veces. Sí, al día, o la gente con el COVID, ¿no? Ajá. O sea, que todavía a la fecha todavía no puede socializar bien, ¿no? Entonces, estas cosas hablan de una cosa atrás, ¿no? No tienen mucho que ver con la enfermedad infecciosa en sí, ¿no? Claro. Yo hay otro tema de cosas atrás de las que quiero tocar, que es esta parte de la violencia sexual. O sea, yo creo que en México tiene uno de los obstáculos, pues, es esto del machismo, ¿no? Entonces, si tú has notado que si hay dentro, inclusive de las amas de casa o de cualquier mujer, como más la vulnerabilidad de no tomar el tratamiento, de no hacer las pruebas, porque bueno, ahorita tal vez no lo hemos hablado tanto tampoco, pero hay consecuencias de no tomar el tratamiento, de no tomarlo bien, donde el pronóstico se puede complicar bastante. Fíjate que yo, bueno, soy feminista, tengo un sesgo, tengo 2 hijas. Pero en México sí quiero es un hacer sesgo, el disclosure, ¿no? De que tengo un conflicto de interés grave con lo que voy a decir. Pero el tema de mujeres a mí me interesa mucho, precisamente porque es una población especialmente diferente, ¿ok? Por ejemplo, nosotros en nuestra clínica tenemos más o menos un total de 2,000 personas activas que viven con VIH, son tratadas ahí, donde 250 son mujeres. Esa es una minoría. Pero ellas, hay estudios muy serios llevados a cabo, por ejemplo, en la Clínica Condesa, donde han hecho encuestas a hombres que tienen sexo con hombres versus mujeres, y donde se ve que el nivel educativo es sustancialmente menor. La dependencia económica es muchísimo mayor. Casi todos las mujeres han adquirido por su pareja estable. Una proporción como del 30 y tantos % ha vivido violencia intrafamiliar. Y la mitad en algún momento de su vida sufrió de abuso sexual. La mitad. Entonces, o sea, es muy grave. Es decir, las personas, los determinantes sociales son lo que hace que las mujeres adquieran VIH, ¿no? Mientras que en los hombres que tienen sexo con hombres son sus comportamientos sexuales. Es un poco distinto, ¿no? Y no con esto quiero juzgar ni uno ni el otro, pero sí es las mujeres tienen más dificultad para adherirse al tratamiento y para ir a la consulta porque son cuidadoras, porque no hay guarderías en los hospitales. O sea, tienen muchos más retos, tienen mucho más alto. Hay estudios en América Latina donde tienen más inseguridad alimentaria que sus pares hombres que viven con VIH. Entonces nosotros hemos diseñado en nuestra clínica, la doctora Jessica Mejía, que ustedes conocen muy bien, que es mi psicóloga estrella. Hola, Jessica. Exacto. Ella ha diseñado ya desde hace 5 años, tuvo la iniciativa de hacer el Día de la Mujer. Y entonces nosotros enfocamos, hacen proyectos psicoeducativos, talleres de autoapoyo, grupos. Les damos pláticas y solamente van las mujeres porque pensamos que sí socialmente tienen muchísimas más desventajas. Entonces sí es muy, muy heterogéneo lo que sucede. La mujer se diagnostica en un contexto de enfermedad avanzada porque el personal de salud no la percibe en riesgo, ni ella misma, porque su pareja no le dice que vive con VIH, porque se enteró porque su hijo le hicieron el diagnóstico. O sea, siempre hay un tercero involucrado, pero ella no va y entonces menos va a ir a las herramientas de prevención. O sea, este programa de PrEP, ¿sí?
en la Condesa, creo que hay 7,000 y tantas personas en ese programa. Un porcentaje así mínimo, creo que son menos de 10, son de violencia intrafamiliar. Uh-huh. O sea, ellas no tienen visibilizado que esa es una herramienta que podrían utilizar, por ejemplo. Entonces es muy difícil que ellas acudan a pedir ayuda y que nosotros veamos. O sea, necesitamos ser más innovadores en cómo hacer llegar a la población más necesitada las cosas, ¿no? Sí, que son bastante... Y ahorita que decías, por ejemplo, en los hospitales no hay guarderías, me imagino que lo dices porque en un hospital de adultos no pueden entrar con sus hijos a la consulta, lo cual es como algo que, no sé, como que ni siquiera te lo imaginas, ¿no? O sea, dices, pues vas a su consulta, sí, pero ¿dónde deja a los niños? ¿Qué hace con eso? Entonces yo creo que es un tema súper interesante. Sí, la violencia y el abuso sexual, que México es uno de los países más más violentos, con los índices de abuso sexual más altos. Y yo creo que todas esas cosas sí son un obstáculo para que las personas tomen el tratamiento. El problema no es el VIH, el problema es el México como cultura. Todo lo social, la determinante social que nos lleva a eso. Y fíjate que aquí tocan un tema muy, muy interesante que me llena de orgullo de todo lo que ha sucedido en la comunidad de investigación en VIH, porque el VIH ha servido mucho para programas de salud pública muy innovadores, o sea, como ir a la comunidad, porque siempre como que el médico y los sistemas de salud, pues si no viene, yo no lo puedo tratar, ¿no? Es esa actitud así, y tú dices, bueno, pero ¿por qué no viene? ¿No? ¿Qué es lo que hace que esta persona no venga? Entonces, por ejemplo, nosotros antes hablábamos mucho population hard to reach, ¿no? Población que es muy difícil de alcanzar, como si ellos fueran los difíciles. Pero no, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que es muy difícil para ellos de llegar. Entonces, algo que ha revolucionado mucho es cambiar esta narrativa de cómo hacer para el que necesita esta intervención, que es pruebas, herramientas de prevención, llegue a la población más vulnerable, porque justo esa es la que representa en su gran mayoría las nuevas infecciones. Entonces creo que es una forma de pensar que ha cambiado mucho y que así como también todo este impulso y activismo de la diversidad sexual, todo esto ha sido en buena parte por el VIH. Claro. Yo me siento súper orgullosa de que a mí, pues, toda esta profesión, toda esta carrera me ha enseñado tanto de la diversidad, de lo bueno que es exponerte a la diversidad, de ver la vulnerabilidad, la inequidad en tu país. O sea, es sumamente importante. O sea, siento que qué bueno que estoy tan expuesta y que puedo educar a mis hijas desde ese lente, ¿no? Porque esa es la realidad del mundo. Y hablando un poco de esta parte de justamente todos los cambios que ha habido, del estigma y que sigue existiendo, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los derechos de las personas que viven con VIH? Que al final, o sea, puede que parezca una pregunta obvia porque pues creo que son los derechos humanos de cualquier persona, pero teniendo esta vulnerabilidad, sobre todo por el tema del estigma, creo que también sería importante porque creo que mucha gente, como dices, a lo mejor tiene el miedo de me pueden correr de mi trabajo. O sea, por lo menos a nivel legal, ¿se vale que me pregunten en un trabajo si tengo o no VIH? ¿Qué nos podrías decir un poco de esta parte? Sí, o sea, actualmente con el concepto indetectable es igual intransmisible o U equals U, las personas no tienen que decir nada. O sea, tú no tienes que llegar a un trabajo y decir, tengo diabetes. ¿Por qué? O sea, tú vas ahí por tus habilidades profesionales, punto. Entonces, y eso va para los créditos hipotecarios y cosas que niegan a las personas porque se cree que la expectativa de vida no es adecuada. Y eso es totalmente, para los seguros, ¿no? De vida. Totalmente falso. Entonces, son de esas cosas que han costado muchísimo trabajo, pero más allá de eso,
Sí creo que es importante mencionar que, por ejemplo, actualmente hay 46 países en el mundo que ponen restricciones de visas para entrar a un país por el estatus de vivir con VIH, lo cual es hoy por hoy inadmisible y existe, ¿no? Sí, es totalmente discriminante. Y lo mismo con comunidad LGBT, que muchas veces coincide con la población que vive con VIH en ciertas regiones, en otras no, por ejemplo en los países africanos no. Pero la criminalización al VIH es un tema que existe, es vigente, ¿no? Por ejemplo, en México hay un artículo que hay muchas pláticas y mucha intención de que se quite, pero la intención, cuando una persona se lo transmite a su pareja y si se comprueba, entonces puede ser criminalizada. En Estados Unidos es igual. O sea, pueden acusarte de tú me contagiaste. Cuando es un acto consensuado. Okay. Y son leyes que ya en este momento deberían de ser total y absolutamente obsoletas, porque es una responsabilidad de dos personas. Entonces, hay muchas cosas y además hay mucha ciencia al respecto de que la criminalización perpetúa el VIH, porque entonces hace que las personas no se hagan pruebas, entonces tienen enfermedad avanzada, o sea, hay mucho, y todavía hay mucho, acabo de dar una plática de toda la criminalización, y es que el principio es lo que platicábamos antes de empezar, ¿no? Que como que se pensaría que a quienes hay que proteger es a la población sana, ¿no? Whatever that means. De las personas que tienen X condición. Pero en el VIH ya se ha estudiado que lo que más hay que hacer es proteger a los vulnerables y en este caso las personas que viven con VIH y hacer leyes para su protección y que garanticen sus derechos. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus derechos? Pues los mismos que los tuyos, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a todo lo que son los derechos principales, ya se me fue la palabra. Sí, como los derechos vitales, humanos. Básicos. Sí, no tendría por qué haber una distinción, lo mismo para la población LGBT, ¿no? Sí. Para ir cerrando, porque yo siento que quisiéramos preguntarte un millón de cosas. Y retomar cosas como, y esto y aquello. Pero creo que esto nos ha dado mucha perspectiva del tema. Y a mí me gustaría que fuéramos cerrando como con la pregunta de cómo podemos sumarnos como sociedad. O sea, ya sea que sea yo una persona que estoy viendo este episodio y vivo con VIH, o sea una persona que creo que no vivo con VIH, a lo mejor no me he hecho la prueba y no lo sé. O de cualquier manera, ¿cómo puedo sumarme a esto? Yo pienso que hay un par de cosas que a mí me gustaría que se quedaran muy claras. La primera es retomar lo que dijimos al principio de que el VIH no siempre te va a dar síntomas como de manera inmediata. Creo que habíamos dicho que pueden pasar incluso años. No sé si respondimos esa parte, pero creo que sí eran incluso... Es muy variable de persona a persona. Pueden ser 2 años o pueden ser 20. Ok. Entonces, con esa variabilidad, pues hazte una prueba cada año, porque ¿para qué quieres estar enfermo por esa razón? Exacto. Puedes evitarlo toda tu vida. Ajá. Entonces justo creo que lo primero sería, yo digo, como mantener la humildad y no ponernos en esta visión soberbia de, no, pero a mí no me va a dar porque yo he escuchado muchísimo este comentario como, no, pero yo sí soy muy selectivo o muy selectiva de con quién tengo relaciones sexuales, whatever that means, ¿no? O sea, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo pruebas? No, pues es que sí me fijo, no me meto con cualquier persona, ¿no? Lo que sea que signifique cualquier persona. Y además me siento bien y soy una persona muy sana. Pues sí, pero puede ser que incluso ya vivas con VIH y no lo sepas y sea algo que se va a expresar en algún momento de la vida y no tengas idea. Yo creo que ahí también tocas un tema que no hablamos, que es el lenguaje, ¿no? Esto de decir, yo con gente decente, yo con gente normal, yo con gente así. E incluso entre la comunidad gay hacen mucho el asunto en las apps de ligue, por ejemplo, ponen mucho, yo estoy limpio. Ah, entonces si vives con VIH estás sucio. Ajá. Este tipo de conceptos, sí, exactamente, ¿no? Y yo les voy a decir una cosa, el 75% de las personas que tienen
vida sexual activa en algún momento de su vida tienen una infección de transmisión sexual. O sea, ya, basta, sí, ¿no? Todo el mundo ha tenido problemas de transmisión sexual. Entonces, o sea, a mí ya no me cuentan, pues, ¿no? Pero esa es la realidad. Lo que pasa es que no podemos pretender que una sociedad se comporte naturalmente ante el sexo si no hablamos de sexo. Uh-huh. Si no hablamos de la sexualidad, si no educamos a nuestros hijos a eso. Claro. O sea, empieza desde mucho atrás. Tenemos que abordar los temas. Si vemos el sexo como algo sucio y como que y entonces está usamos mal, términos que hacen que después hayan etiquetas y haya estigma. El tabú simplemente de cómo nos comunicamos, ¿no? Claro. Hacer eso, ni siquiera el poder hablarlo con las palabras que es dentro de la familia. Sí. Ajá. Y luego, pues, en la adolescencia despierta toda la diversidad sexogenérica. Entonces, bueno, con las personas trans mucho antes, pero siento que esto es algo que también, si las familias no están abiertas a la diversidad, si no las educamos así, también hacemos que nuestros hijos no nos hablen de los temas, ¿no? No se abran a eso. Entonces yo me iría muchísimo más atrás y mucho más simple, ¿sí? La sexualidad está en los seres humanos, ¿no? No podemos hacer como que no existe, ni tampoco poder pensar que eso es malo. Ajá. Yo creo que ese sería mi mensaje de educación, de naturalidad, de apoyo, de que todos tenemos los mismos derechos, de que las leyes punitivas dañan a las personas y a las sociedades, que México es muy violento. Para las mujeres todas nos tenemos que hacer una prueba de VIH y VPH porque el cáncer cervicuterino es de las causas más comunes de muerte en nuestro país, que es total y absolutamente prevenible, ¿no? Y esto también habla es un tema exactamente igual que este, ¿no? Y que además, pues, todos estamos en riesgo, todos hemos tenido infecciones de transmisión sexual, no nos hagamos, ¿no? A lo mejor no diagnosticadas, pero sí que las han tenido, así están las casuísticas. Entonces yo, entre más lo veamos como un tema que es nuestro, más vamos a estar informados y vamos a ser asertivos con las demás personas. Yo creo que yo me quedaría con la parte de hagámonos la prueba cada año, ¿no? No importa si tienes una pareja estable, si tu vida sexual es con muchas personas o con pocas, si eres heterosexual o tienes relaciones sexuales con personas del mismo sexo. También creo que la otra sería hablemos mucho más de sexo con los hijos, con los amigos, con las amigas, con las nuestras personas, nuestras parejas, sobre todo ahí, ¿no? Como mujeres creo que también yo invitaría a trabajar mucho en este empoderamiento y en cruzar pues todas estas barreras que hemos tenido por muchísimos años por la cultura en la que nacimos y vivimos, de no hablar las cosas, de no, o sea, atrevernos a pedir que la persona use un preservativo, preguntar si tienes una prueba de VIH y que me la muestres, ¿no? Creo que todo esto va generando un cambio social y creo que también invitaría a cuidar nuestro lenguaje y ser más empáticas con las personas con las que hablamos, porque no sabemos si estamos hablando con alguien que vive con VIH y que no ha querido contarlo y yo estoy haciendo tal vez un comentario súper inapropiado, ¿no? Sí, y a los adolescentes también recordarles que en México ya no se tiene que tener consentimiento de los padres para hacerse una prueba. Entonces, si no están listos para decírselos a sus padres, o vayan con un adulto amigo o vayan con un amigo y todos háganse la prueba. A partir de 15 años pueden hacerse sus pruebas de infecciones de transmisión sexual sin consentimiento de sus padres y verán que los va a liberar de muchos problemas. Yo retomaré un poco lo de la no discriminación. El otro día escuchaba, pues, esto que hacemos como nada cambia en el mundo, ¿no? Es cierto, hay muchas cosas que no cambian, como que no esperemos que México cambie para nosotros tener una pequeña acción que sí hace la diferencia. O sea, yo tengo el pensamiento de el mundo va a cambiar cuando cada uno de nosotros adquiramos la responsabilidad que tenemos y hagamos las cosas diferentes. Y hacer las cosas diferentes, informarnos. Y si tal vez no nos informamos, como dice Coy, evitar como los comentarios que divulgan información que no está basada en que estamos informados, ¿no? En el mantener el estigma. Yo creo que hay pequeñas cosas con las que todas las personas podemos hacer la diferencia
dentro inclusive de nuestras familias. No esperemos un cambio grande para nosotros empezar a cambiar, sino cambiemos primero para fomentar que todas las personas a nuestro alrededor vayan cambiando. Simplemente, no, mis amigas, o sea, si no tienen con quién hablar y tal vez acercarte y hablar con alguien que se ha hecho una prueba y el tener la confianza de empezar a generar más foros de información. Y si tal vez solo impactas en tus 3 amigas, o si solo impactas en tu mamá, o si solo impactas en tus hijos. Sí, todos somos agentes de cambio. Todos somos, exacto. Y los agentes de cambio inician con pequeñas cosas, ¿no? Entonces, como ofrecerle el apoyo a esa persona que sabes que tal vez es más difícil para ella ir y hacerse la prueba, o tal vez es más difícil porque viven una relación de violencia. Creo que el juzgar menos y hacer más podría ser una gran diferencia en todo este tipo de problemas que son al final problemas de salud pública y que son problemas para todos. Ayer me decía una amiga que su mamá es de esas mamás que dice que es súper abierta y es como, es que mi amiga que no sabe si está embarazada, que tiene, dile que venga y yo la acompaño. Entonces la mamá de mi amiga acompaña a las amigas de su hija como en ese proceso, porque a veces pues no tienen cómo hablar con sus propias mamás, ¿no? Entonces creo que son miedos, eso, ¿no? Son miedos, pero creo que tenemos que trascender de eso y mejor estar informados, ¿no? Brenda, ¿cómo podemos encontrarte si alguien quiere buscar una consulta contigo, acercarse o preguntar alguna duda? Digo, aquí a veces dejan comentarios y eso, pero ¿hay alguna red que quieras compartirnos? Pues la red antes llamada Twitter, era donde más me conocían. Estoy como Brenda Crabtree R. Mi apellido es muy difícil, pero es como cangrejo árbol en inglés. Crabtree. Exacto. Y estoy en el ABC de mi práctica privada, en el ABC de observatorio. Y pues ya, en mis redes sociales ahí que me busquen y yo los canalizo. Pero sí, si tienen dudas, la mejor consulta que a mí se me hace que yo hago estas cosas de cambio, ya no es cuando viven con VIH es lo que a mí me toca atender. Pero para mí la consulta más satisfactoria es la que vienen y que se quieren informar, porque ahí pienso, aquí puedo prevenir realmente que algo suceda, ¿no? Claro. Entonces eso es maravilloso y ojalá que las personas se responsabilizaran de su salud sexual, ¿no? No se lo pongan al otro, pónganselo a sí mismos, es una parte del autocuidado que tenemos que tener. Aquí dejaremos tus redes sociales también, no te preocupes, para que se comuniquen contigo. Muchísimas gracias, es un honor que hayas estado aquí con toda la experiencia que tienes y hayas aceptado ser nuestra invitada especial para el capítulo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH y pues bueno, esperemos tenerte en algún otro momento para hablar de todos los demás temas. Muchísimas gracias. Y pues les recordamos que nos puedan seguir en nuestras redes del podcast de Hazlo Simple, de nuestra clínica de atención psicológica Mantis, y que le den clic en la campanita también para que les avise cuando salga algún nuevo capítulo. También dejen los comentarios si algo podemos también por ahí apoyar, pues con todo el gusto del mundo. Sí. Muchas gracias. Bye. Bye.